digamos que hay como dos cosas que se me ocurren como para relacionarme con lo que me preguntas. Bueno, digamos que la primera es que claramente pues hay muchas maneras de decir que, especialmente relacionada con estas otras prácticas terapéuticas, em, o de atención, o bueno, como les queramos llamar, si te das cuenta es muy difícil mencionarlas y me interesa que sea así, ¿no? Em, Hay muchas maneras de decir que no hacen sino reforzar esa simetría a la que me estaba refiriendo anteriormente, que es una asimetría que podríamos llamar o podríamos calificar en términos de la creencia y la verdad, ¿sí? Entonces, pues al respecto hay abundante crítica pues por autores que se han dedicado mucho más tiempo a esto que yo, pero pues, por ejemplo, decir medicina alternativa claramente pues implica una alternativa ¿a qué? Pues a una medicina que se supone que no es alternativa porque es una medicina hegemónica, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Lo mismo en cuanto a lo tradicional, digamos, lo tradicional entendido en su sentido más usual, pues nos casi que hace una contrastación con una medicina que no es tradicional porque digamos, porque es actual, porque está actualizándose continuamente, porque es moderna, porque es tecnológica, es decir, la medicina alopática, ¿cierto? Entonces, no, claramente muchas formas de decir y pues el lenguaje que utilizamos para decir las cosas está plagado pues, de estas asimetrías con respecto a esos otros conocimientos y en particular con respecto a esas otras formas de conocer, a esas otras prácticas de conocimiento, ¿no? De conocimiento y de intervenir, de hacer cosas con el cuerpo y con la salud. Entonces, digamos, esa es una primera como un primer nivel de la respuesta. Claramente, pues hay que seguir un poco la necesidad y hay que seguir con la necesidad de cuestionar esas maneras de decir como una forma de elaborar pues una crítica que no sería solo sobre las maneras de decir, sino sobre pues, sobre el mundo, ¿sí? Sobre la forma como está constituida y sobre los patrones con los que está constituida la realidad. Pero hay otra manera también de responder la pregunta y tiene que ver más con nuestro trabajo como pensadores, si lo queremos poner así. Y es que cuando decimos las cosas no solamente las estamos enunciando, sino también las estamos pensando de una determinada forma, ¿no? Y pues, por ejemplo, por lo menos para mí es supremamente importante intentar enlentecer de alguna manera las formas en las que estoy diciendo. Lo que pasa es que es muy difícil porque pues usualmente tendemos a hablar muy rápido, pero intentar hacer un poco más lento lo que estamos diciendo para ser capaces de sentir los, de sentir las consecuencias de hablar y especialmente de pensar. Digamos que hablar y pensar no deberíamos pensarlo en forma dicotómica, es decir, de hablar, pensar, si lo quieren poner así, con los términos con los que estamos hablando, pensando, ¿sí? Entonces, me explico. Al mismo tiempo, pues es inevitable, ¿no? O sea, tenemos que hablar y pensar con algunos conceptos, con algunas palabras. Pero por eso mismo, la tarea no es dejar de hablar o dejar de pensar, sino más bien empezar a enlentecerla lo suficiente para sentir qué es lo que genera cada término con lo que yo estoy pensando. Y es como también una recomendación, como para todos ustedes, que también es una recomendación para mí, y es que es la necesidad de aprender a ser cuidadosos con los conceptos que utilizamos para pensar. Porque, y cuidadosos no, y quiere decir, digamos, es una labor de cuidado realmente, porque no es un asunto de correctitud, es decir, no es que tal forma de decir sea correcta o no correcta necesariamente, sino que cada vez que pensamos con un concepto estamos permitiendo ciertas cosas a nuestro pensamiento, pero también estamos impidiendo ciertas otras cosas a nuestro pensamiento. Y en la labor, yo creo que pues la tarea que nosotros hacemos debería ser profundamente creativa y en esa labor profundamente creativa es súper vital como adquirir esa cierta sensibilidad de la que les estoy hablando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, como tú lo mencionabas hace un momento, yo realmente no sé decir si es medicina alternativa, tradicional, indígena, ¿sí? Y me gusta no saber decirlo, porque si lo digo de cualquiera de las tres maneras, eso tiene implicaciones sobre lo que voy a decir y sobre la forma en la que lo estoy pensando.
Y creo que ese es un ejercicio que me parece que es importante de ir adquiriendo con la práctica, de irlo practicando em, para en este trabajo creativo de pensar que todos tenemos.